Ahora sí. De verdad, mi nombre es Everton. Ah, y los hermanos de mi iglesia tratan de convencerme mostrando equipos distintos de Chile. Pero yo fui predestinado a Everton. Entonces, y para mantener la tradición, yo tengo un hijo que se llama Colo Colo. No. El Pedro, mi hijo. Hermanos, el texto de hoy está en Marcos, capítulo 5, versículo 21, hasta el versículo 43. Y el tema de hoy es Jesucristo, la esperanza del corazón quebrantado. Hablar sobre esperanza, hermanos, en este tiempo que vivimos no es fácil. Nada fácil. Tan difícil que leer un texto como este, un milagro tan especial como este, es casi un conto, algo que no es nada real. Porque para nosotros, en nuestra cultura, no estamos acostumbrados más a hablar sobre esperanza. Y eso es porque aprendemos a simplemente sobrevivir. Sobrevivir. Las personas preguntan para mí, ¿cómo estás? Y yo respondo, sobreviviendo. Haciendo lo mejor que puedo, pero sin tanta esperanza. Y esa es nuestra realidad hoy. No sé si estás de acuerdo con mi interpretación de la realidad. No hay esperanza en la política, no hay esperanza en nuestra economía, en la ciencia, no hay esperanza en nuestra sociedad. No ha sido fácil el cambio para mí. Yo estoy a 2 meses acá en Chile y yo soy de Brasil y una región pequeña, una pequeña ciudad, Cuiabá, Mato Grosso. Nadie conoce, pero bien, tranquilo. Entonces, salir de una región tan pequeña y empezar a vivir poco tiempo acá en una gran ciudad como Santiago ha sido muy difícil. Muy difícil. Es costumbre en mi cultura, en mi región específico, no en grandes ciudades como São Paulo, no, pero en mi región, saludar a las personas en la calle. Hola, buenos días, ¿cómo estás? La primera vez que hizo eso acá, la mujer seguró su hijo porque pensó que yo iba a hacer algo. Y me quedé con tanta vergüenza que no saludo más a nadie. Entonces, en nuestra cultura hoy, tener esta comprensión de la esperanza en Jesucristo no es algo tan común, tan fácil, incluso para nosotros que conocemos la esperanza que es nuestro Señor. La primera alabanza que cantamos hoy habla muy bien sobre eso. Y en este capítulo 4 y capítulo 5 de Marcos, es justamente el propósito, es hablar sobre Jesucristo como la esperanza. Los discípulos que estaban casi viviendo un naufragio, fueron salvos por el Señor, porque el Señor es la esperanza de los discípulos. El Señor es la esperanza en la tormenta. Después del capítulo 4, versículo 35 hasta el 41, Jesucristo encuentra un hombre poseído. Y gracias, hermanos, me gusta cuando me ayudan, porque yo entiendo que están entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, Jesucristo encuentra un hombre poseído y que fue rechazado por su familia, por la sociedad. Y Jesucristo cura a este hombre, libra este hombre y lo hizo misionero. Y podemos aprender que Jesucristo es la esperanza en medio a un caso perdido. También el texto que leemos habla sobre Jairo, que vamos a hablar sobre él hoy, y también sobre una mujer que tenía una enfermedad por más de 12 años, ya después de todos los recursos humanos que habían
se habían agotado. Entonces Jesucristo cura a esta mujer y nuestro Señor es la esperanza en medio a enfermedad, en medio a todos los problemas. Entonces estos capítulos en el ministerio de nuestro Señor habla como nuestro Señor es la esperanza. Y ahora el texto que estamos trabajando hoy habla sobre Jesucristo como la esperanza del corazón quebrantado. Jairo, que era un hombre muy relevante en la sociedad, tenía muchos recursos, tenía una hija de 12 años que está a punto de morir. Y no había más nada que el dinero, que sus recursos, que la ciencia podría hacer. Y estamos conociendo esta figura, este hombre que se pone delante del Señor diciendo: Señor, ven a mi casa, invita al Señor a ir a su casa, pon tus manos sobre mi hija y ella será sanada. En medio a una urgencia, él busca a Jesucristo. Y en muchos momentos de nuestra angustia, buscamos a nuestro Señor. Yo conocí al Señor en medio de una angustia personal. Hay personas muy bendecidas que conocen a Jesús en buenos momentos en la vida. Yo creo que muchos de nosotros no fue así. Entonces, la angustia puede nos acercar de nuestro Señor. Y mientras Jairo estaba con la angustia de su hija enferma y pide ayuda al Señor, y nuestro Señor acepta, ya vamos a su casa, pero antes tengo que cuidar de esta mujer enferma. Ahora imagine, pense un poco como la angustia de este hombre. A cualquier momento mi hija puede morir. Yo tengo que esperar. Yo no sé mis hermanos, pero yo no tenía más uñas esperando al Señor. Vamos, Señor, vamos a mi casa, pronto, necesito de tu ayuda. Cuando llega el versículo 35, la noticia: tu hija está muerta. Tu hija está muerta. Esta es la noticia que es la plenitud de la tristeza. Los papás acá imaginan cómo debe ser recibir esta noticia. Lo peor, en medio a este caos de la vida, de la realidad, Jesús le dije: no temas, cree solamente, no temas. Y Jesús va a casa de este hombre con sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago. Llega a la casa, había muchas personas allá, personas llorando, porque él era un hombre muy importante y había muchas personas en su casa. Y Jesús entonces pregunta: ¿por qué están llorando? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La niña no está muerta, solo está, sino duerme. Y las personas empiezan a reírse de Jesús. Entonces Jesús y los discípulos, los padres de la niña, entran en la habitación de la niña y nuestro Señor resucita a la niña de 12 años. Y Jesús pide que alimenten a la niña. Eso es una historia muy interesante, hermanos, porque tenemos un relato de una casa que estaban viviendo un luto y ahora, con la llegada de nuestro Señor, empezó a vivir la esperanza. Una casa llena de esperanza. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Vivimos el luto, la tristeza, la desesperanza, pero con la llegada de nuestro Señor, ahora tenemos una vida, una casa, un corazón lleno de esperanza. Y esta es una verdad preciosa que nos olvidamos siempre. Cuando yo hablo, estoy sobreviviendo, es porque yo no estoy viviendo esta esperanza. No estoy aplicando esta esperanza en mi vida.
Y esta es nuestra cultura. Estos días yo fui a conocer un punto turístico acá en Chile. El famoso Mall Costanera Center. Y todos dicen que es el mall para conocer. Cuando llegué en el mall con mi esposa, con mis hijos, percibí que pusieron rejas como medida de seguridad. Y el mall parecía una prisión. No sé si ya vio lo que estoy diciendo, ya fui al mall en estos tiempos y nos llamó la atención eso. Empezamos a preguntar a las personas que trabajaban allá y nadie sabía. No sé qué pasó. No, la próxima semana están haciendo un cambio, no sé. Y ya, entonces vamos a preguntar a alguien que tiene todas las respuestas, al Google. Y ya, ¿qué pasó en el mall? Y situaciones, el cambio por cuenta de un suicidio que ocurrió en el mall. Entonces, eso me llamó tanta mi atención porque es imposible disfrutar un momento familiar con esta situación, con las rejas. Yo estaba con mi hijo tratando de disfrutar un día de gratitud y solo me quedaba pensando en la vida. Y por un instante recordé de mi vida antes de la esperanza y recordé también que yo entiendo, yo comprendo por qué las personas hacen lo que hacen. Porque es necesario rejas. Porque no había esperanza también en mi corazón. Entonces, imposible disfrutar un momento en familia. Pero todos estaban en el mall, disfrutando la vida, comiendo, comprando. Entonces, no hay más compasión. ¿Compasión? Compasión. Y en medio de esta dura realidad que estamos viviendo, este texto, hermanos, es fundamental para aquellos que no conocen esa esperanza y para aquellos que conocen esa esperanza, pero se olvidan, así como yo me olvido lunes, cuando despierto para trabajar y vivir mi vida. Por eso, así como Jesucristo llegó a la vida de Jairo, en la ciudad de Jairo, Jesucristo hoy vino a este culto a través de su palabra, trazando essa esperança. Então, eu quero mostrar duas coisas esta noite, esta tarde. É que Jairo vai a Jesucristo. E assim como Jesucristo chegou a nós por sua palavra, le invito também a que tu puedas llegarse, acercar-se de Jesucristo essa noite, apresentando sua causa, su desespero, su desesperanza delante de nuestro Señor. Después de Jairo, que se va a Jesucristo, vamos a hablar sobre Jesucristo que se acerca de Jairo. Entonces, la primera cosa, Jairo se va a Jesucristo. Lo que quiero decir es que la desesperación de Jairo lo llevó a Jesucristo con sentido de urgencia. Si tiene alguna angustia en su corazón, así como Jairo, tenga essa urgência esta noite de acercar-se del Senhor. E é a oportunidade perfeita, hermanos, para isso. A oportunidade perfeita. Versículo 23. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Já Jairo tenía essa urgência em seu coração, sabia que sua hija estava enferma
Essa situação era muito específica porque era sua única hija, ela tinha 12 anos, e na cultura da época, uma niña se convertia em mulher a esta idade. Então, uma jovem começando sua vida, era o momento, um grande momento em sua vida, e como uma flor se secando antes de florescer. Assim era a situação desta mulher, dessa niña, e o sofrimento de Jairo produziu um acercamento a Jesucristo de forma proposital. Um comentarista diz que a aflicção, em muitas circunstâncias, é justamente a voz de Deus em nossa vida. E assim foi na vida de Jairo. As aflicções em nossas vidas se convertem em fuentes de bendições quando nos levam a Jesucristo. Quando começarmos a compreender isso e viver isso, vamos viver as aflicções de nossa vida de uma outra forma. Eu estou sofrendo, vivo uma desesperança, uma aflição em minha vida, e eu sei que o Senhor está comigo, e isso vai produzir algo que vai me acercar de Ele. E começaremos a viver as dificuldades de uma outra forma em nossa vida. Isso se chama madurez espiritual. Por isso que há muitas pessoas que não estão bem, mas aún contentas, cerca do Senhor. E me recuerdo agora, eu estava vendo uma película com Tom Hanks. E Tom Hanks é um cristiano e foi visitar um senhor enfermo, sem condições de sobreviver. E na película me quedei pensando que Tom Hanks vai falar, que o personagem vai falar com essa pessoa. Qual é a palavra de sabedoria para uma pessoa que não tem solução? E Tom Hanks então se aproxima e diz algo: recuerdes de mim em suas orações. Recuerdes de mim. ¿Por quê? Porque uma pessoa tão enferma que se vai a morrer em poucos dias, ele sí está cerca de Deus. Mais que todos. Mais que todos. Então, muitas vezes, a desesperança nos acerca do Senhor. E isso é algo muito real. Porque quando tudo parece que está bem em nossa vida, estamos tão anestesiados com os placeres do mundo. Cerre seus olhos agora e pense nos prazeres do mundo. Cerre seus olhos e sinta o olor de um auto novo. Anestesia, certo? Pense agora no sabor da comida de seu restaurante favorito. Pense em la primeira copa de seu vinho, o que mais lhe gusta. Eu tenho um amigo que toda vez que toma a primeira copa diz, eu não entendo por quê, mas diz manjar. Pero bem, eu não entendo, pero um costume, não sei. Cerre seus olhos e sinta o ruído de las olas del mar, de las grandes vacaciones en Viña que tuviera quando recibió su caja con su teléfono nuevo. Abrir la caja y sacar. Cuando conseguiste la llave de su casa, llegaste a la llave de su casa. ¿Recuerdas de esta alegría, del placer? El placer tan increíble que hasta anestesia nuestra vida. Esses são os prazeres do mundo e nesses momentos tão prazerosos, quase nunca pensamos o quanto necessitamos de nosso Senhor. Quase nunca. Pero quando o sofrimento chega, a primeira pessoa que recordamos é de nosso Senhor. ¿Por quê, Senhor? Assim é nossa vida.
fue el sufrimiento en la vida de Jairo que lo le llevó a buscar a Dios. Si no fuera por la enfermedad de su hija, por la muerte de su hija, quizá nunca iba a conocer al Señor. Nunca, este hombre. Isso é muito interessante pensar, porque Jairo, ele trabalhava em la sinagoga de la ciudad. En la sinagoga, hermanos, en este tiempo, los escribas, los fariseos, ya estaban empezando a tramar la muerte de nuestro Señor. Entonces, Jairo es muy probable que ya conocía la intención de los fariseos. Entonces, acercarse de Jesucristo en su último acto de desespero es justamente luchar contra tudo y todos. Contra sus amigos, contra su trabajo. Tal vez ele não iba mais poder trabalhar na sinagoga. Pero não importa. Não importa. Eu vou, em mi desespero, me aproximar de aquele que diz que é hijo de Deus, que estão tramando em matá-lo. Pero ele é minha esperança. Esta foi a intenção de Jairo. Não havia mais orgulho, não havia mais intencionalidade, não havia nenhuma barreira de la oposição, de los líderes religiosos, de sua vida. No, Marcos capítulo 3, versículo 6 diz: retirando los fariseus, pronto conspiraram contra ele, contra o Senhor, em como lhe quitariam a vida. Então, justamente isso que estava ocorrendo, e Jairo sabia disso. Então, pero aún ele se humilha ante a Jesucristo, ele clama ao Senhor com perseverança e com fé. Isso é muito importante, hermanos. En este tempo de desesperança, luchar contra tudo que nos aleja del Senhor e nos acercar de Ele com perseverança constantemente, todos os dias, todos os momentos, luchando contra a cultura, contra seu trabalho, contra sua família, lo que seja, e com fé. Isso é o testemunho deste homem. E que passa quando nos apresentamos delante de nosso Senhor? Jesus se acerca de nós, assim como já hizo na vida de muitos de los hermanos que estão acá. Jesucristo se acerca e produz algo que nenhum lugar, nadie pode produzir, que é a real esperança. E esta es como Jesucristo promueve esta esperança, e sobre isso há alguns pontos importantes que eu gostaria de recordar a mis hermanos. Al se acercar de Jesucristo, nós podemos estar seguros de que Ele se preocupa com nosso dolor. Quando nos acercamos de nosso Senhor, temos esta convicção de que Ele se preocupa com nós e não necessitava. O Criador de todas as coisas, de tudo que conhecemos, que vive na eternidade, se hizo homem para viver as dificuldades que todos nós vivimos sem pecar. Não era necessário. Pero sabe por que Ele hizo isso? Por ti, por mim, para que juntos podamos compreender que lo que eu estou sofrendo, Ele também sofreu. E não é Deus lejos, é justamente o oposto. Está cerca de nós, passando em nossa cidade, passando em nossa vida, em nossa casa, como na casa de Jairo. Jesús sempre se preocupa com nós. Hizo viaje a través del mar embravecido para liberar homem louco e possuído. Caminha apretado na multitud para ir à casa de Jairo.
Y ahora Jesucristo, a través de su palabra, abre a través de un lenguaje extraño, de un nombre extraño, esta tarde, para adentrar a su casa, a su vida. Ese es nuestro Señor. Jesucristo se preocupa por ti. Antes de conocer al Señor, si no fuera por el Señor, yo no estaría acá. Yo no estaría, en verdad. Y entonces, todo lo que Dios hizo en mi vida para que estar acá hablando a un idioma raro para ti, que no conozco muchos de los hermanos que están acá. Esta es la gran oportunidad, hermanos, de acercarnos a nuestro Señor, porque Él se preocupa por ti. Y también Jesucristo, cuando se acerca de nosotros, los acontecimientos humanos, los imprevistos, no pueden frustrar los propósitos divinos. Esto es muy interesante, porque en este caso de urgencia, Jairo tuvo que esperar a Jesucristo y su hija murió. Pero nada toma a Jesucristo por sorpresa. Entonces, si es necesario resucitar, si es necesario hacer un milagro, si es necesario romper aquella cadena, ¿sí? De su vida, algo que nadie o nunca se libró, se rompió, va a ocurrir, hermano. Así como ya ocurrió en la vida de muchos de nosotros. Por eso no se olvide de eso. Lo que para nosotros es imposible, para nuestro Señor no es. Nada es imposible. Y también cuando nos acercamos de nuestro Señor, no debemos más temer a las malas noticias. Porque cuando Jairo recibe un mensaje que su hija está muerta, la respuesta de nuestro Señor es: tranquilo. Porque, hermanos, ahí está la esperanza final. Es que ya tenemos el final de nuestra historia. Yo tengo muchas ganas de vivir muchos años. Yo quiero conocer mis hijos, quiero conocer los amigos de mis hijos, quiero ir al matrimonio de mis hijos, si así es la voluntad de nuestro Señor. Quiero conocer mis nietos. Pero no sé si voy a tener el privilegio de vivir esto. Pero yo sé el final de mi historia. Porque yo sé lo que Dios hizo por mí. El cambio en mi vida. Tener la oportunidad o no, yo sé el final de mi historia. Y no es porque es mi mérito, nada. Es la gracia de mi Señor en nuestra vida, en mi vida. Entonces, si yo sé el final de mi historia, hoy o en 20 años más, ¿qué debo temer entonces? No debemos temer las malas noticias, los malos tiempos que vivimos, de ninguna forma, porque tenemos la esperanza verdadera. Por eso no se olvide, nosotros, pueblo de Dios, no estamos sobreviviendo, estamos disfrutando la vida, la nueva vida que tenemos. Es la sangre de Jesucristo que está en nosotros, en nuestras venas. Y si tenemos eso, no hay como sobrevivir. Hay que disfrutar. Hay que vivir. Entonces, cuando Jesucristo está con nosotros, la muerte no tiene la última palabra. No hay ninguna causa perdida, ninguna. No hay nada en su vida que nuestro Señor no pueda traer esperanza y cambio. Nada. Absolutamente nada. Hay que acercarse del Señor. Entonces, nuestro Señor llega a la casa de esta niña
e diz: Talita cumi, que traduzido é: Niña, a ti te digo, levanta-te. Talita cumi era uma expressão del linguajar da arameo. Não ha sido fácil, hermanos. Não é fácil. Y es justamente el idioma de la niña. Entonces no es una palabra mágica. ¿Ya? Si alguien está muerto, no diga eso que algo va a pasar. Yo intenté una vez y no fue una buena experiencia. Es justamente para mostrar que una palabra, un lenguaje que la niña iba a reconocer y mostrar que su palabra, que la palabra de Dios es la autoridad que puede traer vida. Así como nosotros tenemos vida hoy en nuestro Señor por cuenta de su palabra. Por eso, hermanos, para Jesucristo no hay causa perdida. No hay. Eso es muy especial para nosotros. Y hoy nuestro Señor es la vida, es nuestra nueva vida, y Él ha cambiado y nos mostrado la paz que tenemos. Y cuando Jesús se acerca de nosotros, el grito de la muerte se transforma en la alegría de la vida. Y el pecado ahora no tiene la última palabra en nuestra vida. Y eso es nuestra esperanza. Y eso es que debemos constantemente recordar, hermanos. Y yo hago cuestión de decir eso. Ahora, una palabra para finalizar. Una palabra para las dos personas que están acá. Para aquella persona que conoce a Jesucristo. Y tú ya tienes una relación con Él. Se já conheceu esta esperança viva, pero se tu estás anestesiado, se não desfruta esta esperança, porque estás anestesiado por la alegria em sua vida, não sei, ou se estás anestesiado por la desesperança de la vida, se está anestesiado por este siglo, por las coisas deste mundo, hoy es el día para recordar lo que el Señor ha hecho por ti. Esta es la oportunidad que tienes esta noche, esta tarde, de recordar la oscuridad que Él te quitó de donde estaba. De recordar las cadenas de la muerte que Él rompió en su vida. Yo hago cuestión de recordar eso siempre. Quién yo era. Cómo era mi corazón. Cómo yo era muerto. Sin vida espiritual. Recuerda, hermanos, de la vida eterna que Él presentó para ti misericordiamente. Recuerda de esto esta noche. Recuerda de esto si tú conoces a Jesús. Recuerdes, hermano, de la paz que hemos llegado a conocer solamente en Él. Si tú no eres de una familia cristiana, tú sabes cómo es una mesa, cenar una mesa sin la paz de nuestro Señor. Tú sabes muy bien. Si tú conoces la esperanza viva que es nuestro Señor, tú tienes esta paz. Y si no hay hoy en su casa esta paz, salga de la anestesia de su vida, de la conformidad. Y recuerde, porque no hay nada más precioso que esta paz en nuestra casa, en nuestra vida. Y si tú no conoces a Jesucristo, esta es la gran oportunidad para apresentar su desespero, su desesperanza delante de Él.
porque puedes pensar que la muerte es el fin, pero no es. El fin del desespero, no. Es solo la esperanza de nuestro Señor. Y para su pueblo, disfrutamos esa esperanza vivos. En este tiempo, en este mundo del diablo. Entonces, si no conoces a Jesús, tenga el testimonio de Jairo. Acérquese del Señor de forma urgente. Rompe cualquier barrera social, cultural que pueda estar ante de ti, que te aleja del Señor. Humíllate ante Dios, clama con perseverancia y con fe, sabiendo que el Señor es capaz de traer esperanza a cualquier corazón angustiado. No se olvide de eso. Si algo lo que dice hace sentido en su vida, le invito a que haga una oración conmigo en este instante. Señor Jesucristo, Señor, presentamos nuestro corazón delante de ti en este instante. Si hay esperanza viva, presentamos. Si hay desesperanza, si hay muerte, presentamos también, Señor. Pero esta tarde recordamos de tu obra maravillosa. Recordamos que el Señor ha hecho por nosotros. Recordamos de la oscuridad que el Señor quitó de nuestra vida, de nuestro hogar. Recordamos también de las cadenas de la muerte que se rompió por su obra maravillosa. Y recordamos también de la comprensión de la vida eterna que tú misericordiamente nos muestra y nos enseña todos los días. Recordamos, Señor, de la paz que hemos conocido a cada día que nos acercamos de ti. Y, Señor, suplicamos, llena, Señor, nuestro corazón de esperanza. Saca todo aquilo que nos aleja de ti. Si hay alguien que necesita de un compromiso, si hay alguien que necesita de un cambio de vida, presentamos, Señor, esta noche, en este momento, ante ti. Cambia, Señor. Cambia nuestra vida. Llena nuestra vida de esperanza para que podamos disfrutar la vida presente, para que podamos tener fuerzas para luchar y superar los desafíos que nos esperan, las dificultades que nos esperan, sabiendo que las dificultades solamente nos acercan de ti, que somos tu pueblo. Y que el Señor llene nuestros corazones de gratitud y esperanza, para que podamos siempre estar prontos para vivir, predicar la razón de nuestra fe a través de nuestras palabras, de nuestras actitudes y en nuestra casa y a través de nuestra casa. Tenga misericordia de tu pueblo. Conceda a nosotros intimidad para que possamos ter uma vida de esperança em meio a este mundo tão difícil. Esta é nossa oração. Que o Senhor tenha misericórdia de aqueles que não conhecem a Ti, aqueles que não querem escuchar Tu palavra, que não estão na casa esta noite, de nossos familiares, amigos, pessoas que cercanas de nós outros, e que nós outros, através de nossa esperança, de nossa vida, podamos ser um instrumento de manifestação de Tu graça e na vida dessas pessoas que necessitam tanto da luz de Tu Evangelho. Esta é nossa oração de gratitude e nossas petições.
En nombre de Jesucristo. Amén.